Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Lola Hernández en su sección En Palabras de Mamá y Papá. Y el día de hoy tengo una gran amiga que nos va a compartir una hermosa historia de vida que sé que les llegará al corazón a muchos de ustedes. Ella es Wendy. Hola, Wendy. Hola, Lola, ¿cómo Gracias estás? por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Wendy, cuéntanos por favor de esa gran experiencia de vida que ha sido. ¿Cuál ha sido tu gran aprendizaje al convertirte en mamá? ¿Qué has aprendido? Híjoles, pues yo creo que una de las primeras es que nadie, nace sabiendo ser madre. Y cuando te llega el momento, pues igual, ¿no? Siempre los cuestionamientos de que si vas a ser buena guía. E incluso uno de los aprendizajes que ahorita ya tuve fue el de ya no estar pensando en el futuro en cuanto a guiarla. Yo recuerdo que tenía apenas 3 meses de embarazo y yo estaba pensando en la universidad, ¿no? Y gran lección de vida que me dio el darme cuenta que venía con un diagnóstico y en cierta forma pues esa posibilidad de que vaya a la universidad prácticamente se me derrumbó frente a mí, ¿no? Ajá. Entonces es una de las primeras lecciones que me dio definitivamente el yo darme cuenta que en sí no sé si vaya a tener la posibilidad de tener una carrera, ¿no? Universitaria, porque yo siempre fui guiada porque tienes que estudiar, tienes que ser alguien en la vida, tienes que tener una licenciatura. Entonces ese sueño yo se lo quería pasar a ella, como yo no lo hice, yo quería pasárselo a ella. Entonces esa fue una de las grandes lecciones que yo tuve. Y resulta que nace Jocelyn, que tiene ¿cuántos años? Ahorita ya tiene 10 años. Tiene 10 años. ¿Y nos quieres decir un poquito de Jocelyn? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su diagnóstico? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo funciona Jocelyn? Bueno, a partir de yo creo que desde que nació, algo dentro de mí ya sentía que algo no estaba normal, no dormía bien. Entonces a los 3 meses fue diagnosticada, no mentira, fui a un pediatra y ahí me dijeron que algo no estaba bien con el crecimiento del cerebro y a los 6 meses la diagnosticaron con microcefalia. La microcefalia en sí le afecta en su retraso, en su desarrollo. Ahorita ella no se comunica, de hecho no habla, pero pues expresa muchas cosas a pesar de que no habla, ¿no? Y pues se da a entender. Ajá. Wendy, acabas de decir algo que Jocelyn no habla y quiero decirles que yo conozco a Jocelyn y sí no habla, cero, no tiene palabras, pero nos dijiste que ella se comunica y se expresa. ¿Será que ella se comunica y se expresa o tú aprendiste a leerla? ¿Cómo ha sido eso? Porque aquí es un aprendizaje mutuo. Ella aprende algo para comunicarse, pero tú también algo tuviste que haber aprendido. Sí, yo creo que eso fue poco a poco, porque si me hubieras hecho esa pregunta, me la hubieras hecho cuando ella tenía 3 años, te hubiera dicho, no, es que ella no dice nada, no sé, el instinto materno, ¿no? Cuando el niño tiene 3 meses y te das cuenta de que ya tiene hambre porque llora, necesita cambiar el pañal porque está incómodo, huele, ¿no? Entonces, esa es una de las formas que yo empecé. Pero definitivamente a pasar del tiempo que ha estado pasando, yo he aprendido a conocerla más, pero yo siento que esa puerta se abrió desde el momento que yo aprendí a conocerme a mí misma, ¿no? Empezar a conocer mis actitudes, mis debilidades, incluso hasta tus propios dones, como ya ni tanto como madre, sino como persona. El reconocerme a mí como persona, conocer mis dones, me dio la pauta para abrirme a conocerla más a ella. ¿Y qué cambios viste cuando tú reconociste esos dones en ti? Cuando comenzaste a ocuparte de ti, ¿qué ocurrió con Jocelyn? Hoy no, pues definitivamente se abrió más. Porque antes ella era como si estuviera en una cajita de regalo, que allí viene envuelta en una cajita de cristal, en una burbuja, ¿no? Y definitivamente como que no se abría mucho a conocer más, digamos, de su entorno. En el momento que yo cambié, empecé a conocerme a mí, ella empezó a despertar, ¿no? Tal fue digamos, fue tan notorio porque sus terapeutas, incluso sus propias maestras, me llegaron a comentar de que
había habido un cambio en ella y que algo había pasado, que ella se abrió a explorar. Cuando antes le enseñaban un juguete y lo escondían atrás, ella no reaccionaba, o sea, como que... Me da lo mismo. Ajá, no me importa lo que estés haciendo, ok, me lo escondes, me doy la vuelta, me voy. Y en ese momento en que yo hice el cambio, automáticamente ella empezó a explorar, ¿no? Explorar su entorno. Entonces ese fue uno de los grandes de aprendizaje que ella me dio. Cuando diagnosticaron a Jocelyn, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando los médicos, ¿te dieron algún pronóstico? ¿Te dijeron esto es lo que va a pasar con ella, o ella nunca va a lograr esto, o ella sí va a lograr esto? ¿Te hicieron algún comentario de esos? Pues de hecho yo me acuerdo que cuando yo supe del diagnóstico dije, ok, ¿qué va a pasar? ¿Va a caminar? ¿Va a hablar? No sé, y fueron muchas preguntas que yo les hice si se iba a desarrollar como un niño normal, ¿no? Y ellos lo que simplemente me decían, no sabemos. Todos los niños son distintos, este diagnóstico es totalmente distinto, eso depende del tiempo, si va a caminar o no va a caminar, si va a hablar o no va a hablar. Se tardó en caminar, pero caminó como a los 4 años y medio, ella caminó. El de comunicar y hablar simplemente es con sonidos, y yo siento que también se da a entender con la gente, porque incluso sí. Con miradas y con la gesticulación, o sea, su sonrisa. Ya siento que en ese sentido ya se abrió un poco más, porque antes la gente la veía y definitivamente le hacía preguntas y ella así como que no le importa, ¿no? Así como que ok, adiós. Y ahora definitivamente le haces una pregunta o le dices algo, se sonríe, se te queda viendo y se ríe y se va. Entonces ya se da a entender. A veces hace sonidos que te dice que sí o así como que pues, ¿qué me estás diciendo, no? Y entonces ya se da. Yo me he dado cuenta que ya con varias personas se ha dado a entender. Entonces la comunicación hay poco, vamos. Claro, o sea que en el momento que hay una transformación interna, Wendy, hay una transformación allá afuera. Uh-huh. Definitivamente, y al menos así fue en mi caso, cuando yo empecé a verme en mí. Algo que que yo aprendí fue el que yo al 100% me enfoqué en ella desde que nació. Precisamente como vi que algo no estaba bien, porque no dormía, y era el no dormir de madre primeriza, sino no dormir de que algo definitivamente allí estaba mal. Porque era muy poco su sueño. Entonces eso me afectó demasiado a mí y definitivamente a ella, ¿no? Entonces desde ahí yo me enfoqué tanto en ella que yo me olvidé de ver o de sanar cosas que yo también traía, ¿no? Porque definitivamente cuando tienes un hijo te hace ver el reflejo de lo que tú en algún momento necesitabas sanar con tus padres, ¿no? O en mi caso con mi mamá. Entonces son cosas que yo vi mucho en mi reflejo. Por supuesto. Y hace unos minutos, jugando, hablábamos de el dicho que, no sé si en otros países, pero en México tenemos de soy espejo y me reflejo, tengo cara de. Entonces es ese saber y recordar que los que están allá afuera son en realidad nuestros espejos. Entonces de lo que yo le veo cara al otro, es de lo que tengo cara yo. Entonces, de aquello que yo veo con mis hijos tan difícil, es esa dificultad que yo también tengo que tú tienes en ti. Sí, definitivamente es algo que ella me vino a enseñar. El encerrarse tal vez en su burbuja es algo que yo también quería encerrarme en mí misma, ¿no? Y yo no lo veía. Hasta que empecé a abrirme fue en donde vi yo el cambio en ella, ¿no? Entonces, definitivamente, cosas que tú ves en tus hijos, eso te das cuenta que, a ver, si aquí algo te duele o te mueve es porque tienes que fijarte tú en qué estás. ¿Qué está pasando? ¿Qué te está bloqueando? Bueno, pues el día de hoy se llevan un gran aprendizaje de vida, porque en realidad esta conversación es todo un consejo para todos los padres y madres de familia. Wendy, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia de vida. Gracias. Que además yo la conozco personalmente, he observado su evolución y su crecimiento y realmente ha sido fantástico verla transformarse como ser humano y ver a Jocelyn transformarse, sonreír, brillar y recuperar ese brillo interno que traemos todos.
Gracias, Wendy. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana en esta sección En Palabras de Mamá y Papá. Que tengan un hermoso día. Hasta luego.